Hola a todos peregrinos, hoy estamos en nuestro segundo paso en nuestro camino hacia la felicidad. Te recuerdo que este es el tercer vídeo de una serie de 5 donde vamos a tratar los 3 temas fundamentales para conseguir la felicidad: la liberación del pasado, que si no lo viste por aquí te dejo el enlace, el agradecimiento del presente, en el que estamos hoy, y el amor propio como clave fundamental para avanzar hacia el futuro. Hoy traigo un tema genial, uno de mis temas favoritos, un tema súper positivo que, oye, hasta me he vestido de piolín para hablarlo, así, porque es alegre y es positivo. Dice el dicho que es de bien nacido ser agradecido. Sin embargo, hay gente que se queja constantemente. Cuando hace frío, porque hace frío. Cuando hace calor, porque hace calor. Cuando no tienes pareja, anda buscando pareja. Y cuando la tienes, es que mi pareja me saca de quicio, es que no puedo más. Hay gente que se queja constantemente y las quejas simplemente atraen más quejas. No vas a cambiar tu vida porque te quejes más. Sin embargo, el agradecimiento trae más agradecimiento. El agradecimiento trae más razones por las que estar agradecido. En el primer vídeo que hicimos, el de introducción a la felicidad, te hablé de cómo nuestros pensamientos, o más bien nuestros sentimientos, forman nuestra vida. Normalmente intentamos buscar la felicidad en nuestro entorno, cuando en realidad nuestra felicidad está aquí dentro. Como te he dicho antes, el agradecimiento atrae más razones para estar agradecidos. A esto le llaman el poder de la atracción. El autor Paulo Coelho dice: cuando tienes un objetivo en la vida, leyenda personal le llama al autor, el universo conspira para que lo logres. La autora del bestseller Usted puede sanar su vida, Louise Hay, dice: cada uno de nosotros crea sus experiencias con lo que piensa y con lo que siente. Las cosas que pensamos y las palabras que decimos crean nuestra existencia. La autora del bestseller El secreto, Rhonda Byrne, dice: esta ley rige todo el orden del universo en cada momento de tu vida y en todas las cosas que experimentas. No importa quién seas o lo que hagas, la ley de la atracción es la que moldea tu existencia total de la vida y lo que haces a través de estos pensamientos. Yo creo total y absolutamente en la ley de la atracción. De hecho, lo experimento en mi vida cada día. Pero tú a lo mejor piensas, pues mira, María, yo la verdad es que no creo que pueda atraer con mis pensamientos cosas del universo. Está bien, no pasa nada. Como te dije en el primer vídeo, no hace falta que estés 100% de acuerdo conmigo en todo. Lo importante es que vayas haciendo los ejercicios o que los adaptes a tus propias necesidades. Pero entiende esto, nosotros somos nuestro cuerpo y somos nuestra mente. Y la ventana que tenemos al mundo son nuestros sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato. Esta es nuestra ventana al mundo y el cerebro interpreta las señales que vienen de fuera en función de los acontecimientos que hemos vivido previamente, en función de nuestros valores o de la educación que hemos recibido. Por lo que cómo interpretas el mundo depende de, redoble de tambores, de ti. Los científicos han demostrado que las personas más inteligentes no son necesariamente las más exitosas. Las personas más exitosas son las que son capaces de lidiar con sus emociones y con las emociones ajenas. A esto se le llama inteligencia emocional. Y el optimismo es una clave fundamental de la inteligencia emocional, porque cuando somos optimistas y un pensamiento positivo, mejora la capacidad de razonamiento, mejora la comprensión, mejora la memoria y mejora la toma de decisiones. Y estas son capacidades fundamentales a la hora de ir a perseguir un objetivo. Y esto, mi querido amigo, como diría la señora Elsa Punset, no es magia, es inteligencia emocional. La semana pasada te hice una pregunta: ¿cuál es tu opinión sobre el mundo? Pues esta pregunta es muy importante porque la opinión que tú tienes sobre ti mismo y sobre el mundo es lo que configura tu vida, es lo que crea tu vida y tu percepción de ella. Por eso esta semana traigo un ejercicio fantástico. Escribe 50 razones por las que estás agradecido, 50 cosas por las que das las gracias. Este ejercicio es muy poderoso y es maravilloso porque realmente te das cuenta de la cantidad de cosas por las que das las gracias que tienes en tu vida. Y aquí te dejo la receta de la semana. Soy una persona afortunada. Le doy gracias a la vida y al universo por todo lo maravilloso que hay en mi vida. Estoy listo para recibir el interminable flujo de prosperidad que me ofrece el universo. Soy libre, soy feliz. Una vez más,
Repetimos esto como 300 veces al día o cada vez que nos acordemos. Las afirmaciones son súper importantes y hay que hacerlas constantemente. Esta semana quiero daros las gracias a todas las personas que me estáis siguiendo semana tras semana. Muchas gracias por estar ahí. El objetivo de este blog es que consigáis una felicidad estable y duradera. Y quizás te preguntas, pero a ver María, ¿eso realmente existe? Sí, existe. No es que yo me pase la vida bailando lambada o country como bailan aquí. Yo tengo mis cosas como todo el mundo, pero me considero una persona exitosa y tengo la vida que quiero. Y tú también puedes tener la vida que quieres. Y si con este blog consigo que aunque sea una sola persona consiga sus objetivos en la vida y consiga tener la vida que quiere, como es mi caso, este blog habrá valido total y absolutamente la pena. Muchas gracias por estar ahí, te espero la semana que viene, te envío todo el amor del mundo.